Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Bien, hermanos, en estos días hemos venido tratando un tema muy interesante sobre el pecado. Cada día el Señor nos invita a tomar conciencia de esta realidad del ser humano. ¿Para qué? Para que podamos descubrirlo a Él en su plenitud, en su grandeza. Descubrir que a pesar de nuestro pecado, el Señor nos sigue amando infinitamente. También hablamos de la conciencia. ¿De qué manera la conciencia es tan importante para que nosotros podamos descubrir ese pecado en nosotros? En una reflexión posterior hablábamos de la pérdida del sentido del pecado. Y hoy, de manera especial, nos vamos a detener a reflexionar sobre el origen del pecado. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este momento de estudio de la palabra del Señor. Queridos hermanos, vamos entonces, como ya lo habíamos escuchado, a reflexionar sobre el origen del pecado. Nosotros, cuando nos hablan del origen del pecado, nos remontamos inmediatamente al paraíso, a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Hay un concepto equivocado. El pecado no se originó en Adán y Eva. El pecado nació en el interior de Luzbel, que era el ángel más bello, y que luego, por su rebeldía, por su pecado, Dios lo convirtió en Lucifer. Por eso, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 18, haciendo una alegoría al rey de Tiro, el profeta nos dice así: tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a profanar tus templos. Entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorará. Todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas. En la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, nos dice así la palabra de Dios. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno y reservándolos para el día del juicio. Como vemos, hermanos, el pecado se originó en aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios, que no quisieron aceptar el señorío de Dios. Por eso Dios los destituyó, pudiéramos decir, los sacó del cielo, los envió al infierno, a Lucifer y a toda la tercera parte de ángeles del cielo que junto con Lucifer se rebelaron contra Dios. Vamos a ver enseguida cuáles fueron esos pecados de Lucifer. A través del profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, dice así: pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo, voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios, voy a sentarme allá lejos, en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Vemos esa soberbia que había en aquel ángel rebelde, Luzbel, que quería poner su trono sobre el trono de Dios, subir
más allá de las estrellas. Y las estrellas, bíblicamente hablando, son los ángeles. Por eso Dios lo castigó. Castigó esa soberbia, esa rebeldía. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 4, nos dice: y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a la tierra. Vemos cómo aquel ángel rebelde quiso darle como un golpe de estado, y se trae con él la 1/3 parte de los ángeles de Dios, que los hace también rebelarse contra su Creador, rebelarse contra Dios. En el versículo 7 al 9 nos dice: en ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Qué pesar, hermanos, pensar nosotros que estamos rodeados de toda aquella legión de espíritus malignos, que eran ángeles buenos, hasta que en ellos no se llenó su corazón de pecado. En el profeta Isaías, en el capítulo 14, versículo 14, vemos ese orgullo terrible que llenó el corazón de aquellos seres. Decía: subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. ¿Hasta dónde se llega cuando estos ángeles llenos de orgullo, de soberbia y de rebeldía contra Dios quisieron poner su trono sobre el trono del Altísimo? Es allí en donde están la verdadera raíz del pecado que hoy invade el mundo. También su desobediencia a Dios. Esa desobediencia de la cual quizá todos hemos participado. Esa desobediencia que nosotros también, como partícipes de alguna forma de aquella rebeldía y de aquella desobediencia, hoy continuamos el pecado en la vida. Hoy continuamos rebelándonos. La desobediencia a Dios, a sus mandamientos. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2 al 4, nos dice la palabra de Dios: muchos, sin embargo, imitarán sus vicios, y por su culpa será despreciado el camino de la verdad. Llevados por el amor al dinero, se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero ya comenzó su condenación, y no duerme la ruina que los perderá. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno y reservándolos para el día del juicio. Hermanos, debemos nosotros hacer como un alto y mirando este misterio, porque es un misterio del desamor, de la rebeldía, de la soberbia, del orgullo, de la desobediencia, pensar un poquito sobre nuestra dignidad. Si nos decimos hijos de Dios, no podemos tampoco tomar parte del pecado que es nacido y es la cabeza el demonio. Tenemos que hacer un alto en el camino. Pensemos a quién pertenecemos. ¿Pertenecemos a la verdad o a la mentira? ¿Pertenecemos
al bando de aquellos que se rebelaron contra Dios. Volvamos a retomar el camino a través de estos programas en los cuales el Señor nos está mostrando con una gran claridad y nos está invitando para tomar un camino nuevo, un camino que nos lleva a esa gloria a la que Dios nos tiene preparados, a los que le obedecemos, a los que aceptamos sus mandamientos, a los que no nos rebelamos contra Dios, aquellos que son como es Jesús, humildes, obedientes. Hermanos, cuando uno piensa en estas cosas y piensa como, ¿a quién le hago caso cuando yo cometo el pecado? ¿A quién sigo cuando cometo el pecado? Tenemos que definitivamente tomar la decisión de seguir a Jesucristo, de seguir a Dios, de no continuar como tras las huellas de aquel Lucifer, Satanás, diablo, o como lo queramos llamar, que es el autor del pecado, que es el padre del pecado, que es el seductor del mundo, nos dice la palabra de Dios, seductor. No podemos dejarnos seducir por el pecado. Debemos comenzar un camino nuevo, un camino auténtico de hijos de Dios. Cuando Lucifer y los ángeles que lo siguieron se rebelaron y fueron arrojados a la tierra, inundaron la tierra. Nosotros no los vemos, y como no los vemos, precisamente por eso es que no tenemos miedo, o quizá no estamos alerta para todo el mal que aquellos seres invisibles pero reales existen y nos hacen. Nos dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 9, que son una legión, es decir, que son muchísimos, millones diríamos. Santa Teresita del Niño Jesús nos dice que son tantos, que si en un momento pudieran tomar como cuerpo, como materializarse, taparían la luz del sol. Así son todos los espíritus malignos, esa tercera parte de ángeles que fueron aquellos seguidores de Lucifer. En Marcos 5:9 dice así la palabra de Dios. Y como Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Y una legión que estaba en un solo hombre. Puede pensar uno, qué horror, ¿cómo sería la situación de aquel hombre cuando tenía dentro de sí una legión, como nos dice la palabra de Dios? Porque todo lo que nosotros estamos escuchando es palabra de Dios, es el Evangelio. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, dice, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como un rayo cayó Satanás del cielo a la tierra. Por eso nuestra lucha hoy no es contra las personas de carne y hueso, como nos dice la palabra de Dios. Nuestra lucha permanente tiene que ser contra ese ser o aquellos seres que son los seductores, o sea, aquellos seres que nos inducen al pecado, nos seducen a la violencia, a todo aquello de lo cual estamos hoy viviendo. Nos hemos preguntado de alguna manera por qué hay tanta violencia, por qué hay tanto odio, por qué hay tanta discordia en las familias.
¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay todo aquello que nos angustia, que nos desespera, que como que nos sentimos totalmente impotentes ante esta avalancha de maldad? La respuesta está ahí, el seductor del mundo y todas estas legiones de ángeles malos seduciéndonos, impulsándonos, llevándonos a cometer el pecado, llevándonos a cometer lo que está prohibido por Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre la caída de los ángeles en el numeral 391. Dice así este catecismo, que es la palabra de la Iglesia: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios. Fijémonos, una voz seductora que se opone al mandato de Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído y llamado Satán o diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos asimismo se hicieron malos. La Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Qué terrible realidad. Rechazaron libremente y radicalmente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira. Juan 8:44. Y a nosotros, ¿qué nos dice también allí aquel eco? Seréis como dioses. Nos invita al orgullo, a ser iguales a Dios. Esa fue la seducción con nuestros primeros padres y sigue siendo la seducción a los humanos. Nos invita no a que nos sometamos a Dios, sino a ser iguales a Dios. Y no por amor, sino por rebeldía. En ese rechazo que podemos tener a sus mandamientos, a sus órdenes. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Estas palabras de la Iglesia nos ilustran, nos abren un horizonte inmenso para que nosotros no esperemos arrepentimiento después de muertos. Tenemos que vivir hoy y vivir durante nuestra vida presente en estos momentos la obediencia a Dios, la aceptación a sus mandamientos, a sus leyes, porque corremos el mismo riesgo. La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio. Leemos en Juan 8:44 esta descripción que Jesús hace. Es el mismo Jesús quien hace aquella descripción de quién es ese nefasto ser que se llama diablo o Satanás.
En Juan 8:44 nos dice: y le decía a aquellas personas que también son rebeldes, que no quieren aceptar a Dios: ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos del diablo. Él desde el comienzo es asesino de hombres. No ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad. Es asesino, hermanos. Qué terrible cuando nosotros nos dejamos seducir porque pasamos al mismo bando. Y que incluso intentó apartar a Jesús de su misión. Se atrevió a tanto. ¿Qué no se atreverá con nosotros? Pero Jesús, el Hijo Eterno de Dios, es quien derrota, es quien ha venido a deshacer las obras del diablo. En Juan 3:8 nos dice la palabra de Dios en la primera carta: en cambio, quienes pecan pertenecen al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Pero el Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. Sí, hermanos, solamente nosotros podremos vivir felices si en vez de seguir al seductor, nos acogemos a Jesús. Si rechazamos el pecado, si rechazamos las insidias del pecado, aquellas invitaciones que no deja de hacernos hoy, y hoy con tanta fuerza, hoy con tantas seducciones de mil maneras, como Él está empleando para seducir a todo el mundo. Tiene una seducción para cada gusto, para cada edad, para cada grupo en especial. Debemos reflexionar que estamos en grave peligro y no debemos hacerle caso, hacerle juego al demonio. Debemos hacer lo que Dios nos pide, que seamos obedientes a Él, que aceptemos sus mandamientos, que nos acojamos a Jesucristo el Salvador, quien vino a deshacer las obras del diablo. Hermanos, en este momento pidámosle al Señor Jesús que nos ayude a permanecer fieles a Él, a su iglesia, a su amor, a sus mandamientos. Señor Jesús, tú que viniste a deshacer las obras del diablo, hoy queremos decirte: ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos la fidelidad que necesitamos. Ayúdanos a aborrecer el pecado. Ayúdanos, Señor, por favor, a aceptar tus mandamientos, tus órdenes, tus decretos, a amarte. Ayúdanos, Señor, para que las tinieblas del error, del engaño y de la mentira no nos envuelvan, sino que nuestro corazón y nuestra mente y nuestros ojos estén siempre puestos en la luz radiante de tu verdad, de tu justicia y de tu amor. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. Bendito seas, Señor. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.